El Señor me habló. El año pasado, en este mismo lugar, hablamos sobre guerra espiritual, fue uno de los temas. Y yo no recuerdo de quién, pero vino una palabra del Señor diciendo que la situación en Perú iba a cambiar. No recuerdo bien los detalles, pero el espíritu de aquella palabra me quedó grabada. Y he recogido testimonios de algunos de ustedes que han estado orando, intercediendo en guerra espiritual por la situación de vuestra nación. Y yo creo que lo que Dios prometió el año pasado fue cumplido por el Señor y se sigue cumpliendo. Y el sentir que tuve al ver el lema de este año fue exactamente igual. Hemos hablado y estamos refiriéndonos a la unción, al poder, a la santidad. Y creo que a partir de ahora se ha abierto la puerta para la unción, para el poder y para el crecimiento en santidad en vuestra comunidad. Y esa va a ser mi oración, mi intercesión. Y quisiera animarles a que ustedes también lo hagan así, intercediendo, porque creo que esto no es un lema más, es una carga profunda del Espíritu que fue comunicada a la Iglesia, y cuando el Espíritu pone carga, avala con su poder y su gracia luego lo que Él nos propone. Amén. Creo también que en el día de ayer Dios ha estado dándonos alimento balanceado, poniendo equilibrio y armonía en todo lo que aquí estamos compartiendo. Por eso yo me siento tranquilo y con libertad, porque sé que el Señor está añadiendo cada cosita en su lugar, en lo que Él quiere formar. Por eso he sentido de seguir compartiendo acerca de la obra del Espíritu Santo y centrarme en ella y no tanto en el lema. Por lo mismo que dije ayer, yo creo que el secreto para que estos tres desafíos, estar ungidos, llenos de poder y crecer en santidad, solo podrán cumplirse en la medida que este pueblo sea un pueblo lleno del Espíritu Santo y un pueblo guiado, inspirado, gobernado por el Espíritu del Señor. Por eso en esta mañana quisiera referirme a la unción del Espíritu o la guía del Espíritu y el discipulado cristiano. Yo voy a pedirles perdón, voy a leer un poquito más, aunque pierda calidez e inspiración, porque si no el tiempo no me va a permitir compartir lo que quiero. Repito, el tema es la unción, y al decir la unción digo la obra personal del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios, y el rol pastoral o el discipulado cristiano, como queramos llamarle de acuerdo a los términos que son comunes entre nosotros. Y quisiera que juntos leyéramos primero Efesios capítulo 4, un pasaje muy conocido, muy compartido y muy revelado por Dios entre nosotros. Efesios 4:11. Yo creo que este pasaje es la médula de nuestra estructura y de la visión que Dios nos reveló acerca del funcionamiento de la Iglesia a través de las coyunturas. Y de Él hemos recibido grandes bendiciones. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahora vamos a leer 1 Juan, capítulo 2, versículo 27. Un solo versículo también muy conocido. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dios bendiga su palabra y la ilumine en esta mañana en nuestros corazones. Yo creo que estos pasajes que hemos leído describen una tensión que siempre ha existido en la Iglesia. Y es una tensión que se refleja actualmente entre la guía personal y directa del Espíritu Santo en los hijos de Dios y el rol de la autoridad delegada. En estos días donde hablamos mucho de unción, de revelaciones, de palabras personales y guía personal recibida del Espíritu Santo, algunos parecen desbocarse detrás de esta realidad y comenzar a menoscabar el rol de la autoridad delegada por Cristo mismo y por el Espíritu Santo en la Iglesia. Parece que los hijos de Dios somos muy desequilibrados, como ya se ha dicho, y nos cuesta, a medida que Dios va añadiendo revelación, nos cuesta permanecer en la verdad que ya ha sido revelada. Y en lugar de sumar, restamos o entramos en competencia, énfasis que en sí son todos verdaderos, pero que Dios los quiere colocar cada uno en su lugar, pero nosotros en nuestra humana debilidad, en nuestra falta de comprensión y en nuestro entusiasmo emocional, exageramos las tensiones que la Biblia nunca ha puesto delante nuestro, sino que somos nosotros con nuestra falta de percepción. Entonces yo me refiero hoy a una tensión en lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y lo que el rol pastoral, que entre nosotros la obra pastoral está acompañada por el discipulado y la relación de pacto a través de las coyunturas. Por eso cuando me refiero a la función pastoral, quisiera aclararlo, me estoy refiriendo también a la guía a través de las coyunturas, porque es parte del rol pastoral, delegado, pero parte de la función pastoral. Y esta tensión tiene dos extremos que yo quiero señalar. Por un lado existe lo que yo llamo el iluminismo místico. En esta era de revelación del Espíritu Santo, algunos, al haber experimentado relaciones con el Señor muy particulares y haber escuchado su voz por medio de visiones, de sueños, del testimonio interno, la voz interior del Espíritu Santo, éxtasis y todo lo que hoy día estamos recibiendo del Espíritu, algunos en esta situación, en esta dimensión espiritual,
han errado el blanco y pensado que esta relación particular, profunda, con el Espíritu Santo les exime de considerar a la autoridad que Dios delegó en medio de la iglesia. Y este es un gran error. Y es una prostitución, una adulteración de la unción y de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y nosotros debemos tenerlo en claro para no caer en semejante exageración y no dejarnos engañar en medio del viento y el soplo del Señor por las mentiras del diablo. Yo voy a aclarar esto más adelante, pero he señalado un extremo que he llamado el iluminismo místico. Ahora permítanme dar ejemplos. Si yo anoche bailé con un querubín, dancé con un ángel y el Espíritu Santo me sirvió la cena del Señor, como alguien me dijo una vez, que el Espíritu Santo le servía la cena sin símbolos, sin pan y sin vino. ¿Para qué necesito la iglesia? Díganme. ¿Quién es el pastor para decirme algo si anoche el querubín me dijo toda la verdad? Esto es una postura extrema que está haciendo mucho daño y que por dos lados hace daño, porque aliena a los que caen en este exceso y pone en guardia a otros que ante una experiencia tan negativa cierran su corazón a las operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Por eso yo quisiera en esta mañana hablar con armonía, porque creo en sumar y no en restar, y creo que debemos crecer en ambos puntos. En el otro extremo de la tensión está lo que yo llamo el legalismo estructurado, que ahoga al Espíritu Santo e ignora completamente la acción personal del Espíritu en cada uno de los hijos de Dios. Y esto es muerte espiritual. Esto lleva a un gobierno totalmente humanista de la Iglesia, vacío de la vida del Espíritu, vacío de la gracia del Espíritu, y que se mueve por dogmas, por órdenes, por doctrinas y por manuales a través de los cuales se organiza la vida de la iglesia. Un error tan grave como el anterior, porque no se trata aquí de decir cuál es mejor que el otro. Los dos extremos están fuera de la voluntad de Dios. Por eso mi intento humilde en esta mañana es que a través de esta palabra comencemos a inquietarnos para poder conocer y comprender la relación entre la guía personal del Espíritu Santo y el rol de las coyunturas. ¿Con qué fin? Evitar oposición entre las mismas y en un paso efectivo lograr la armonía. ¿Para qué? Para que alcancemos una guía efectiva bajo la inspiración y gobierno del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora presta atención, yo estoy leyendo y sé que cuando uno lee no produce el mismo impacto, así que tengan toda la concentración ahora, porque son muchos pensamientos juntos, sin carne, es hueso nada más. Tú vas a tener que ponerle la carne. Muy bien. Mi otro propósito es enfatizar que el gobierno de la Iglesia corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo. ¿Amén? El vicario de Cristo en la tierra no es el Papa. El vicario de Cristo en la tierra tampoco es la junta oficial o el presbiterio de alguna comunidad evangélica. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Y mi intento es que podamos vislumbrar cómo opera el Espíritu Santo para gobernar efectivamente la iglesia. Y finalmente, mi propósito esta mañana es que revaloricemos, volvamos a tener en alto
la revelación de Dios acerca de la estructura y gobierno de la Iglesia por medio del discipulado y las coyunturas. Y quisiera en esto hacer hincapié. Nosotros recibimos por revelación de Dios y por el mismo soplo soberano del Espíritu Santo una herramienta idónea, eficaz, única para organizar la Iglesia y para juntos en armonía como cuerpo de Cristo cumplir el propósito eterno de Dios. Creo que en los días que tenemos por delante, con más intensidad que nunca, vamos a comprender el valor tremendo que tienen las relaciones de pacto, comprometidas, leales y probadas, que nos han guiado hasta aquí, cuando esta estructura está llena del Espíritu Santo. Es una herramienta invencible y de una eficacia probada para llevar adelante el reino de Dios. ¿Amén? ¿Lo crees? Porque lo peor que nos podría pasar es que este viento del Espíritu nos quite la vela mayor. Tenemos una vela mayor, que es el discipulado, que ha llevado adelante nuestro barco hasta aquí. Lo que este soplo del Espíritu Santo hará en estos días es henchir la vela con la fuerza del poder de Dios para que este barquito de la Iglesia alcance la más alta velocidad y podamos llegar a la tierra prometida mucho antes de lo que pensamos. ¿Amén? Muy bien. Rápidamente paso por lo que ya sabemos. ¿Cómo es el gobierno de la Iglesia? La Iglesia no es una anarquía de miembros sueltos, individualistas, independientes y sin gobierno, sino que la Iglesia es una comunidad coordinada, unida entre sí por las coyunturas, con una sumisión gozosa, voluntaria a la autoridad de Cristo. ¿Amén? Ya saben esto, ¿no es cierto? Estamos repasando. Por eso decimos que el gobierno de la Iglesia no es una democracia donde gobierna el pueblo por votación. Pero al mismo tiempo decimos, tampoco es una dictadura clerical, una monarquía clerical, donde el hombre sigue gobernando aunque no vote. Decimos que el gobierno de la Iglesia es ¿qué? Teocrático, por donde el poder está en manos de Dios y la autoridad es delegada por Él a hombres que Él llama, capacita y dota para que este gobierno sea efectivo. Por lo tanto, está claro que el gobierno de la Iglesia es ejecutado por el Espíritu Santo. Y este Espíritu, al gobernar, actúa tanto individualmente. ¿Amén? ¿Cuántos tienen el Espíritu aquí? ¿Amén? ¿Necesitas un intermediario? No. El Espíritu te habla. El Espíritu te capacita. El Espíritu te consuela. El Espíritu opera independientemente del resto, está operando en tu vida. Pero el obrar del Espíritu no termina ahí. El Espíritu Santo actúa también corporativamente. Actúa a través del cuerpo de Cristo, es el mismo Espíritu. No es una autoridad que proviene de otro lado. Es aquí donde tenemos un divorcio a veces, o una confusión. Pensamos que la autoridad delegada proviene de otra fuente de poder, pero hay una sola fuente de poder y autoridad, que es Cristo, como bien señaló Omar ayer, el reino de Dios. Por lo tanto, es el mismo Espíritu el que está operando en ti y a la vez corporativamente opera en la Iglesia. Creo que uno de los dramas es que es más lo que ignoramos sobre el obrar del Espíritu que lo que sabemos. Y de ahí que nos falte comprensión para poder entender
cómo es este misterio del obrar del Espíritu en la iglesia y en nuestras vidas. Por eso creo que es vital que profundicemos más allá de la unción, más allá de la caída, más allá de la embriaguez, más allá de la sanidad, más allá de este espectáculo que le damos la bienvenida, pero que en manera alguna pensamos que este es el fin de la obra del Espíritu Santo. Y después de la cáscara, más allá de este envase, busquemos la operación profunda del Espíritu Santo. Amén. Por eso tenemos que, con mucha solicitud, clamar a Dios, bucear en la Escritura, pedir revelación para que podamos entender cómo obra el Espíritu Santo. Amén. Amén, sí. No me dejen solo. Amén. No, porque si no parece que estoy recitando acá algo. Pero es muy importante que crezcamos en el conocimiento de las operaciones del Espíritu Santo. A veces pensamos, cuando miramos al Espíritu, que Él nos da lenguas, que nos da dones. Y no sé si vamos más allá de este conocimiento del Espíritu, pero hay muchas operaciones que el Espíritu Santo hace y realiza en nuestra vida y en la iglesia que debemos conocer. Dios, mediante esta noche, yo voy a referirme a las operaciones del Espíritu Santo y por lo tanto ahora lo voy a obviar, porque si no me llevaría toda la mañana. Estoy hablándote ahora a ti como discípulo y estoy hablándote a ti, hermano, que tienes responsabilidad sobre otra vida. Así que esta noche veremos las operaciones del Espíritu Santo. Hablaremos del testimonio del Espíritu, hablaremos de la gracia, hablaremos de la revelación, hablaremos del derramamiento del amor de Dios, hablaremos de la disciplina del Espíritu Santo y quizás, si nos queda tiempo, esta noche o mañana hablaremos de la guía del Espíritu. Pero ahora quiero continuar con el tema de esta mañana. Hemos dicho, el Espíritu Santo obra en tu vida. ¿Amén? Puedes tener acceso al Espíritu Santo sin intermediación ninguna. Pero permíteme hacer una salvedad. No hay ningún grado de iluminación. No hay ningún grado de comunión con el Espíritu Santo, con Dios Padre o con Dios Hijo, que me exima de relacionarme con la iglesia. ¿Está claro? Pero es tan importante que hay que repetirlo. No hay ningún grado de iluminación o de comunión con Dios que me autorice a prescindir de la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Por qué no le dices a tu hermano, no puedes prescindir de la iglesia? Díselo. Esto hay que grabarlo a fuego, hermano. A fuego en el corazón. Porque te va a permitir valorar la iglesia. No valoramos la iglesia en lo que es. Y es un gran mal y un gran daño. Mira, Pablo fue un hombre que llegó al tercer cielo, donde escuchó palabras indecibles que no le es dado a ningún hombre escuchar. Todos sabemos de la comunión que tenía con el Padre, las gracias, los dones y los ministerios que Dios depositó en él. Pero un día va a una ciudad, se halla solo, tiene que predicar el Evangelio y Pablo, hombre de carne y hueso al fin, iluminado, bendecido, lleno del Espíritu Santo, pero hombre de carne y hueso que comprendía lo que era la iglesia, que comprendía lo que era el compañerismo cristiano, al hallarse solo se desanimó. Se entristeció. Uy, suena raro. Algún hermano puede decir, pero ¿cómo? Un pastor o un apóstol no se puede angustiar, no se puede entristecer, creyendo que los siervos de Dios somos superhombres ya.
irreal, cosas irreales, fuera de la Escritura, dogmas que nos impiden ver la realidad. Pablo estaba triste, tan triste que dejó de predicar. Mire si esta noche yo les digo, hermano, no voy a predicar porque estoy triste. Estoy angustiado, estoy lejos de mi país, seguro que alguno me vendría a echar los demonios de tristeza o de amargura. Pero yo me imagino a Pablo en su cuarto, no sé dónde estaba, y contando después esta experiencia, Pablo dice, Dios que consuela a los humildes, me consoló con la venida de Tito. Tito al lado de Pablo era un poro Tito. No tenía valor. Pero Pablo entendía el valor de la iglesia y del compañerismo cristiano y sabía que no se puede andar en la vida solo. Necesitamos el Espíritu Santo, pero también necesitamos la parte de Cristo que hay en cada uno de los hijos de Dios. Amén. Amén. Aplaude al que vive. Por eso te digo, hermana, hermano, que el Espíritu Santo no te revelará jamás todas las cosas en forma personal, sino que dejará muchos de los secretos del corazón de Dios para que esta revelación te venga a través de la iglesia. Porque si no, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué te parece? Si yo oro y ya me viene el discipulado, la unción, la guerra espiritual, todo junto. ¿Para qué vamos a hacer este retiro? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué les parece? Porque el Espíritu Santo tiene algo que no sabes, que tú necesitas y que solamente te vendrá a través de la iglesia. ¿Amén? Por eso me animo a decir otra proclama de verdad. No podemos ser edificados fuera de la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, menos mal. Por eso hemos leído que Dios constituyó a unos apóstoles, pastores, maestros, pastores y maestros, evangelistas, profetas, bueno, toda la lista. Y en el último lugarcito allí están los que enseñan a otros. En este hilo, en esta sucesión, aparece la coyuntura. Todo el cuerpo está unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Amén? ¿Has disfrutado de esta bendición? Amén. Aleluya. Yo estoy muy agradecido a Dios por estas relaciones de pacto que han soportado el tiempo, las pruebas, las luchas y que cada día nos mantienen más unidos. Amén. ¿Por qué Dios delegó autoridad? Miren, yo no pretendo develar este misterio, solamente mencionar algunas cosas. Creo que hay razones funcionales para esta operación del Espíritu. Por ejemplo, la coyuntura nutre, forma, une, protege. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Y eso es necesario por razones de unidad, de armonía y de orden en la iglesia. Por razones de estrategia y de acción, para fijar las metas, refrescar la visión y trabajar en equipo. Por razones ejecutivas. Alguien tiene que tomar las decisiones en este organismo que es la iglesia, y también por razones de disciplina. Alguien tiene también que ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Pero hay razones espirituales. Díganme, ¿cuántas voces escuchan ustedes? 3. Si escucháramos nada más al Espíritu Santo, no habría ningún problema.
pero yo he escuchado la voz del diablo. Una vez dije esto y una hermana se escandalizó, se cayó al piso de susto y dice: hermano, usted habla con el diablo. No, yo no hablo con el diablo, pero el diablo habla conmigo, que no es lo mismo. Y mi propia carne, mi hombre natural también me habla. Por lo tanto, uno de los roles importantísimos de la coyuntura, de la autoridad delegada, es ayudarnos a discernir la voz del Espíritu en medio de la confusión de palabras, de opiniones y de ideas que continuamente bombardean nuestras decisiones y nuestra mente. ¿Amén? También en este orden espiritual, como una protección para mantener la sana doctrina, alguien tiene que ser el depósito de sabiduría a través del cual se vela por la sana doctrina. Y en en varias epístolas de Pablo hay mucho hincapié para que los siervos del Señor velen por la sana doctrina. Voy rápido porque sé que es pesado esto. Por razones psicológicas. Aquí me quiero detener un poquito. El rol de la autoridad espiritual y de manera muy particular y preciosa, las coyunturas actúan como paternidad sustituta que suple las carencias afectivas y llena el vacío producido por el rechazo, la falta de aceptación, de cobertura, de socorro o de consuelo que la gran mayoría de los seres humanos, y en esta generación más que nunca, ha experimentado en la vida. Yo he encontrado en la Iglesia de Cristo padre, madre, esposa, esposos, hijos, abuelos, porque la casa de Dios es familia de Dios. Y en muchos de nosotros la paternidad espiritual ha sido usada por Dios para producir una tremenda transformación y sanidad interior, pudiendo resarcirnos de años de soledad, de amargura, de desprecio, de falta de abrazos. Por eso somos tan abraceros los cristianos. Amén. ¿Cuántos han encontrado papá y mamá en la iglesia? Dime. Amén. Entonces déjame decirte de paso, no andes más con la cabeza gacha. Acá viene el pobre huerfanito. Padre en el cielo y tengo hermanos en la tierra. Amén. Amén. ¿Por qué no tocalo a tu hermano que tenés al lado? Tocalo un poquito ahora. Tocale la manito. Aleluya. Amén. ¡Qué bendición! No sé. Oh, Dios quiera que este espíritu se transmita. Acá hay algo tremendo, tremendo para sanar. Pablo se refiere muchas veces a sus discípulos como a hijos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:2 dice en su carta a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y en 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos, guías, maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Permítame recalcar la importancia de la paternidad espiritual. No todos podremos ser maestros. No todos podemos ser apóstoles, evangelistas o cualquiera de estas funciones extraordinarias que Dios tiene en su pueblo. Pero todos podemos ser padres,
Porque el único requisito que se nos pide para ser padres es el amor. Y cualquier hijo bien nacido del Espíritu, cualquier hijo de Dios bien nacido del Espíritu Santo, tiene una enorme, tremenda, rica, profunda capacidad de amar. ¡Aleluya! 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 Por eso permítanme decir que la paternidad espiritual constituye uno de los pilares fundamentales de la guía espiritual. ¿Sí? Está dicho muy rápido, como una ametralladora, lo repito. La paternidad espiritual constituye uno de los pilares de la guía espiritual. Yo no pretendo ser un consejero infalible. No pretendo ni debes pretender saberlo todo. Puedo admitir que voy a equivocarme cuando guíe a otro en el camino de la fe. Pero si yo ejerzo una paternidad responsable, basada en el amor, estaré cumpliendo la parte más importante de nuestra tarea. En el fondo, más allá de saber y conocer, lo que tú y yo deseamos de nuestra guía espiritual, de nuestra coyuntura, es que esa coyuntura me cubra, interceda, ore por mí, me acompañe en mis dificultades y pruebas, que me consuele cuando la tristeza o el dolor toca mi corazón y me acompañe en medio de las pruebas, tal como un padre hace con sus hijos. Y eso es posible de hacer para cualquiera de ustedes. No hay que ir al seminario, no hay que estudiar, no hay que dar clases de consejería. Simplemente hay que amar como Cristo amó, entregando la vida a favor de otro. ¿Amén? Y sabes que esto es lo que perdura en el tiempo. Cuando yo analizo la propia relación que tengo con discípulos con los cuales hace más de 20 años que andamos juntos, y cuando me relaciono con ellos, sé que no me valoran simplemente porque cumplo una función en la iglesia o por alguna gracia que Dios me haya dado. Cuando hablamos y recordamos los tiempos del pasado, lo que surge a luz son aquellas acciones de cobertura, de paternidad en los momentos del dolor, de la debilidad, de la escasez. Cuando mi padre estuvo allí conmigo y su mano me sostuvo, pasarán los años, los eventos, el tiempo, pero hay allí un pacto de amor y de entrega que resiste al diablo, resiste al tiempo y resiste cualquier embate, porque está basado en la cruz, en la entrega y en el sacrificio. Bendito sea el Señor. Amén. 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 ¿Recuerdas esto de tu relación coyuntural? ¡Ja! No, yo no quiero tener un genio que lo sepa todo, quiero tener un padre. Amén. Yo quisiera pararme aquí. Es tan hermoso esto. Tan hermoso. Y a veces no valoramos. Algunos hermanos vienen y me dicen: mire, pastor, yo quiero cambiar de coyuntura. Porque ahora, mire, vio en la iglesia se levantó Juancito. Y Juancito cuando sopla parece un dragón y tiene fuego. Entonces, como él brilla, este Juancito lleno de dones, brilla. El hijo desagradecido quiere cambiar de papá. Y yo cuando vienen así con esta, y detrás de la cola del cometa, comienzo a hacerle la historia. Pero vos te acordás cuando Pedro, tu coyuntura, te prestó ese dinero para que pudieras comer.
¿Recuerdas cuando tu hijo enfermó? Bueno, ustedes coloquen la historia, porque acá en 20 años hay tanta historia. Y parece que el velo se les va corriendo y ahí tienen que volver a casa y decirle a papá, papá, no te quiero dejar nunca porque yo no voy a dejar a mi padre jamás, porque le amo. Aunque mi padre fue analfabeto, no sabía leer casi. Pero era mi padre y me amó y entregó su vida por mí. Y si hoy estoy acá, es por ese viejo que trabajó a sol y a sombra. No fue perfecto, no tenía doble apellido. Ustedes saben que en Argentina los de doble apellido son de la aristocracia, digamos. Tenía un solo apellido, pero tenía un gran corazón. Amén. Aleluya. Me detuve ahí, creo, porque hay muchos que todavía no han valorado el tremendo beneficio de la paternidad espiritual. Muy bien. ¿Hasta qué hora es? Uy, ya me perdí yo. ¿Eh? Hasta las 12. Bueno. Quisiera añadir algunas cositas más. Debemos tener un concepto dinámico del discipulado. El peor error que podríamos cometer es mirar el discipulado como un modelo estático, que ya no va a experimentar ningún desarrollo. Y me animo a decir que debemos estar dispuestos a realizar modificaciones cuando discernimos espiritualmente que ellas son necesarias. El discipulado debe mantener los principios fundamentales que nos han guiado hasta aquí, pero debe tener la capacidad de adaptarse a una mayor revelación, la variabilidad de las circunstancias, el incremento de las áreas de acción y a una visión más amplia de la misión de la Iglesia en el mundo. Fueron varias balas todas juntas. Este concepto dinámico del discipulado debe partir de una necesaria evaluación que creo que después de 20 años podemos realizar y una autocrítica que nos permita detectar los errores, los excesos, las exageraciones para no repetirlas en el futuro. Si nos esclerosamos en el concepto de discipulado, podemos quedar atados a una estructura inefectiva y paralizante. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué digo que se desarrolla? Creo, por lo menos en Argentina, quizás no fue la situación de Perú o de Chile, pero en los primeros años nosotros establecimos una fuerte relación horizontal entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir horizontal? Entre nosotros. Y no lo veo como un mal, sino como algo necesario en el marco de desmembramiento de la Iglesia en aquellos tiempos. Fue lógico y necesario. Fue un paso que el Espíritu Santo nos hizo dar en el desarrollo del discipulado. Pero al paso de los años, nos dimos cuenta que habíamos dado mucha importancia a las relaciones entre nosotros, pero que había una deficiencia en la relación de cada discípulo con Dios. Y yo quisiera señalar dos consecuencias del horizontalismo. La primera es la falta de vida propia, lo que impide a los hermanos desarrollarse en la vida cristiana, experimentar las transformaciones que solo el Espíritu Santo puede realizar, y mucho menos alcanzar la imagen de Jesús. Muchos hermanos no tienen gracia, viven de la gracia de otros.
y van por la vida cristiana como atados a un frasco de suero o a un sachet con sangre, pero no tienen vida propia. Por lo tanto, el rol de la guía espiritual, el primer paso es lograr asegurarse que el discípulo tenga vida propia, porque a partir de ahí podrá ser edificado, pero si no tiene vida, no podemos enseñarle nada a un muerto. Y lo segundo que ha producido el horizontalismo es desgaste, desánimo y frustración en el liderazgo. Una de nuestras grandes frustraciones es haber pretendido transformar a los hermanos que no tenían vida propia. Pero hermano, no se le puede dar de comer a un huevo. Hay que esperar que nazca el pollito. Hemos perdido mucho tiempo dándole de comer al huevo. Y cuando vimos que el huevo permanecía siempre igual, nos frustramos. Además, el excesivo horizontalismo hace que hagamos la obra más pendientes de nuestra energía natural que de la gracia de Dios. Y esto mata a cualquiera, porque yo no puedo soportar la carga de la obra si el Espíritu Santo de Dios no me ayuda a llevar la cruz y pagar el costo de la obra. Amén. Por eso, en estos años, el Señor nos ha animado a provocar un desarrollo más radical y comenzó el Señor a animarnos a guiar a otros a desarrollar su propia relación con Dios a través del ejercicio de los medios de gracia, oración, ayuno, comunión con la palabra de Dios. ¿Y cuál es el objetivo en ese desarrollo de la propia relación con Dios? Que el discípulo alcance a escuchar la voz del Espíritu Santo para que pueda ser guiado en forma directa por el Espíritu Santo. Y allí sí, con esta base, podemos trabajar y sobreedificar con la ayuda del mismo Espíritu Santo. Por eso, digo, ha llegado la hora de mirar la guía espiritual, el rol pastoral o de las coyunturas, no tanto desde el ángulo de autoridad o del ángulo de magisterio, como hemos hecho hasta ahora. Cuando alguien habla de discipulado, enseguida pensamos uno que tiene autoridad sobre otro, o pensamos uno que enseña a otro. Lo miramos desde el ángulo de la autoridad o del magisterio. Ha llegado la hora de que ayornemos, acerquemos a esta verdad de que somos autoridad y somos maestros, agregar el rol sacerdotal de la guía espiritual, que es un rol donde en directa colaboración con Dios ministramos al discípulo las gracias, los dones, el poder que proviene del Espíritu Santo. Amén. ¿Está claro? Por eso, este es un proceso conducido por el Espíritu Santo. Los pastores, los apóstoles, las coyunturas no son otra cosa que instrumentos en manos de Dios. No somos el cerebro, somos la mano que cumple la orden. ¿Amén? Por eso, este es un proceso de colaboración y conducción para que el discípulo aprenda a discernir la voz del Espíritu Santo, que es su verdadero director, su verdadero guía espiritual. Y por lo tanto digo, este no es una guía ética. ¿Entienden? Nosotros podemos ser maestros de moral. No es una guía psicológica, dando consejo cuando las personas no se sienten bien. No es sociológica, tratando de ayudarle en los problemas de su vida. Esta es una guía espiritual que abarca la parte ética, que abarca la parte psicológica, que abarca la parte social, pero es
fundamentalmente espiritual y con la ayuda del Espíritu Santo se sumerge en las demás áreas de la vida. Digo, es una función carismática que está apoyada en la santidad y los dones que posee el guía espiritual, no en su grado de preparación académica, no en sus talentos o dotes naturales. Y me animo a afirmar que el valor de un líder espiritual reside en su grado de relación con el Espíritu Santo y en la claridad de su discernimiento espiritual. La tarea pastoral no depende tanto de las exhortaciones que damos, de los consejos, sino del buen juicio, del juicio espiritual para evaluar una situación, porque de nada vale un consejo sabio con falta de diagnóstico, ¿no es cierto? No sirve de nada. Por eso es un problema de diagnóstico más que de consejo. Y para poder diagnosticar hay que tener una profunda relación con el Espíritu Santo de Dios y conocer cuál es su propósito en una vida antes de abrir la boca en un profesionalismo y dar respuestas prefabricadas a distintas situaciones sin detenernos a valorar lo que el Espíritu Santo opina. Por eso, en el fondo, la guía espiritual es un proceso de asistencia y de ayuda para guiar a los hermanos a reconocer las inspiraciones del Espíritu Santo y seguirlas, animarle a conocer y seguir las indicaciones del Espíritu Santo, a discernir sus motivaciones, sus tendencias buenas y malas, y también a distinguir las inspiraciones del espíritu maligno y de los deseos personales. ¿Cómo se realiza la guía espiritual? Bueno, sabemos. Primero por el magisterio, la enseñanza de la sana doctrina, de la vida que Dios nos ha revelado. Por eso no me detengo ahí. También por el ejemplo. ¿Sí o no? Yo transmito la vida de esto que hay en mí. Y en el fondo es lo único que vale de mi persona. Ahora aquí quisiera hacer una salvedad porque algunos dicen, pero ¿cómo? Tenemos que ser ejemplo, nadie tiene que seguir a hombres, hay que seguir a Cristo nada más. Si lo miramos desde un ángulo es verdad, pero sabe, yo a mi coyuntura, a mis pastores, a mis mayores, no les pido que sean infalibles, no les pido excelencia, no les pido que nunca se equivoquen, sino lo que les pido es honestidad y ver en sus vidas el deseo genuino de crecer en santidad, de proseguir a la meta a la cual Dios los ha llamado. Como muchas veces mi padre carnal se equivocó y reconociendo su error pidió perdón de ello, no por eso le valoré menos, sino le valoré más, porque vi que él tenía capacidad de progreso y de perfección. Yo a mis pastores no les pido perfección, sí les pido que vayan en pos de ella. ¿Amén? ¿Amén? Te quita un poco el peso eso, hermano. No tienes que ser perfecto, tienes que caminar a la perfección. Y tienes que ser honesto cuando te desvías de ello. Y finalmente digo, o menciono el rol de la cobertura espiritual que ya hemos hablado. No tengo tiempo para decir más cosas. El ejercicio de autoridad es otro medio que Dios nos da para hacer la guía espiritual mediante la exhortación, la corrección
la disciplina y la organización. Y todo esto debe hacerse en un clima de relaciones de pacto. No puede haber guía espiritual sin relaciones de pacto. Y con esto voy a concluir mi mensaje en esta mañana. El corazón, la médula del discipulado cristiano, son las relaciones de pacto comprometidas y leales, capaces de perdurar en el tiempo, capaces del sacrificio y de la entrega el uno por el otro. Y yo quisiera que tú te preguntes en esta mañana, si has enfocado tu relación coyuntural como una relación de pacto, como hermanos de sangre, como hermanos sujetos a un mismo destino, y que vamos a marchar juntos por el resto de nuestra vida. Y podrá alejarnos la propia vida, podrá alejarnos la obra. Podremos recorrer el mundo y estar uno en un extremo y otro en otro, pero esta relación de pacto, de paternidad espiritual, persiste en el tiempo, el espacio. Fue concertada aquí en la tierra y durará por toda la eternidad. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos, que nos ha permitido disfrutar el cielo en la tierra. Porque la gente en el mundo y fuera de la iglesia está sola y aislada, rodeados de enemigos y sin que nadie los ame. Por más que convivan juntos, mantengan relaciones sexuales con ellos y compartan el mismo techo, porque el hombre sin Dios, sin el Espíritu Santo, solo se ama a sí mismo y es incapaz de amar fuera de sí. Y todas las relaciones que establece son en función del beneficio que esa relación le va a producir. Pero los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que ha derramado el amor de Cristo en nuestros corazones, podemos establecer estas relaciones basadas en el pacto, en la relación matrimonial, en la relación comprometida. Se me vino la palabra matrimonial porque es un vínculo indisoluble. Eso es lo que estaba pensando en mi cabeza. Y me traicionó la lengua. Un vínculo indisoluble que va a durar, como dije, por toda la eternidad. ¿Y qué es lo que a mí me mantiene en pie y me hace valorar la iglesia? La iglesia no es un cine, no es un club social, no es un espectáculo donde el show lo hacen los que tienen la gracia y los demás miramos y disfrutamos. La iglesia es un cuerpo donde los miembros están unidos entre sí por las coyunturas, que se reconocen, que se desean y que no ven el momento de estar juntos para afirmar el amor por medio de la fusión y de la entrega hasta que lleguemos a ser de un corazón y de un alma. Amén. ¿Concibes así la iglesia? ¿Concibes así el discipulado cristiano? Si lo concibes así, yo te animo en esta mañana a revalorizar la coyuntura, el papá espiritual que Dios te ha dado. Y cuando lo hagas, no lo mires como alguien ajeno a la unción.
no cometas el error de querer dejarle por una estrella fugaz. Porque esto es tan valioso. Yo diría más valioso que muchos milagros que podamos ver. Este es el mayor milagro. Amén.